no me ha sido posible, pero yo he intentado hacer todo lo posible para hoy estar como soy. ¡Amén! Les voy a decir algo. En mi humilde opinión, Amén. Andrés, yo creo que hoy Dios tiene una palabra para la iglesia de Mazarrón. ¡Amén! ¿Cuántos lo creen y dicen aún más potente amén? ¡Aleluya! No solamente creo que Dios hoy tiene una palabra para la iglesia de Mazarrón, sino que a mí hoy Dios me ha bendecido mucho, porque me ha sorprendido algo de esta iglesia, Andrés. Muy bien. Yo soy clásico, como el azul marino y las 1000 rayas. Yo soy muy clásico. Y aunque a día de hoy hay unos coros en España que no hay quien los aguante, hay unos hermanos que cantan que no hay quien los aguante, yo soy de los antiguos. Amén. Yo, personalmente, me gustan las alabanzas antiguas, Amén. la forma de la antigua. Amén. Y cuando estábamos ahí, y las hermanas han empezado a cantar alabanzas, creéronlo que en mi espíritu se ha gozado. Amén. Estaba escuchando letras que había muchos años que yo no las escuchaba. Muy bien. Incluso en la alabanza que estaban cantando ahora, Amén. esa alabanza tiene muchos años. Amén. Desde que yo era un niño se cantaban esas alabanzas. Y os digo algo, mi corazón se ha alegrado. Muy bien. Que Dios bendiga al coro de la iglesia de Mazarrón. Muy bien. Yo siento a Dios. Amén. Yo voy a tomar unos pocos minutos, ¿vale? No sé el tiempo que voy a estar. No sé el tiempo que voy a estar. Pero necesito unos pocos minutos para ponernos en situación e intentar llegar hacia el mensaje que Dios tiene hoy para la iglesia, ¿vale? Solo te pido que me pongas atención un poquito, arrancamos y vemos lo que Dios quiere en esta tarde, ¿vale? Vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 18 del libro de Crónicas. Primera de Crónicas. Si me intentas seguir te vas a liar un poco porque voy a tocar muchos textos salteados. Pero bueno, capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló. Y tomó a Agag y a sus villas, y también a los filisteos. También derrotó a Moab y a los moabitas, y fueron siervos de David. Asimismo derrotó David a Hadadezer, rey de Soba. Y tomó David 1000 carros y los desarretó. Y los sirios huyeron hechos siervos delante de David, trayéndole presentes. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer. Y tomó David muchísimo bronce con el que Salomón hizo el mar de bronce, y la columna y los utensilios de bronce. Versículo 11. El rey David dedicó a Jehová con plata, con oro que había tomado de todas las naciones, y finaliza en el versículo 13 que dice: porque Jehová daba triunfo a David donde quiera que iba. Amén. Amén. La palabra del Señor. Amén. Bueno, pues como decía, si has estado un poco atento a lo que yo te he contado, la Biblia nos habla y dice: David derrotó a los filisteos y los humilló. David derrotó a Hadadezer y lo hizo siervo. David derrotó a Siria y sigue contando una detrás de otra. Hermano Antonio, amigo mío, empieza a contar una detrás de otra victoria, 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 victoria. Y no solamente la victoria, sino que dice que tomaba y los humillaba, los derrotaba, les quitaba el oro, les quitaba el bronce, les quitaba la plata y se lo dedicaba a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y ahora cuando yo leo esta escritura, pues a mí me llama muchísimo la atención, familia, y yo voy a decir por qué. Mirad. Dice la Biblia que cuando Israel sale de Egipto, Dios los envía a las tierras de Canaán. Eran unas tierras que estaban ocupadas con sus ciudades, con sus reyes. Y Dios le dice al pueblo de Israel: os voy a dar un nuevo caudillo, no va a ser Moisés, será Josué. Y a su voz y a su mando empezaréis a conquistar todas las ciudades. Donde pusieseis el pie, yo os daré el cielo. Y Dios le da un ángulo, unas medidas y una serie de tierras que Israel tenía que conquistar. Pero, si leemos el libro de Josué, efectivamente conquistaba muchas tierras, pero también tenía derrotas. No todo era victoria. Muere Josué y
y aparece el tiempo de los jueces. Cuando aparece el tiempo de los jueces, aparecen hombres como Sansón, aparecen hombres como Gedeón, que cuando ellos se levantan, el pueblo tenía victoria, prevalecía, vencían a los filisteos, pero luego había periodos que cuando morían los jueces, el pueblo de Israel nuevamente perdía batallas, perdía terreno y eran esclavos de los filisteos. Y después llegamos al tiempo de los reyes, el rey Saúl, 3/4 de año. Pero a mí me llama la atención, Antonio, cuando Dios habla de David, la cosa es completamente distinta, familia. Porque cuando habla de David, dice la Biblia, David se levanta y derrota al filisteo. David se levanta y derrota al asirio. David se levanta y derrota a cada uno de los pueblos que iba y finaliza y dice el texto, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Y ahora a mí me surge una pregunta. Señor, Dios mío, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué todos los líderes de Israel en la conquista siempre tenían derrota y no había una victoria completa? Y sin embargo David, todo lo que tocaba eran victorias. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en las 3 primeras palabras de esta historia. Capítulo 18, verso 1, dice, después de estas cosas. Gloria a Dios. Después de estas cosas y empieza a contar la victoria. ¿Qué cosas? ¿Qué pasó para que Israel empezase a tener victoria? Solamente te tienes que ir para atrás un par de capítulos. Capítulo 15. Dice así. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Escucha. Y arregló un lugar para el arca de Dios. Amén. Y levantó la tienda. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasase el arca de Jehová a su lugar, el cual estaba preparado. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda de David, que él había levantado para ella. Amén a la palabra. Amén. Yo voy a intentar poneros en contexto. Amén. David reina, pero cuando David llega al reinado, él se da cuenta que había una anomalía. Había algo que no estaba bien, que no estaba en orden. Y es que él había construido un palacio, él estaba gobernando, pero había un elemento que no estaba en su lugar, y ese elemento era el arca del pacto o el arca de la alianza. Y pregunta y dice, ancianos de Israel, sacerdotes, pueblo docto, ¿dónde está el arca? Y le dice, ¿el arca? El arca está en la casa de un hombre. ¿Cómo que en la casa de un hombre? Sí, la casa de un hombre, entre cocinas, ahí está el arca. De hecho, ese hombre está siendo muy prosperado. Y dice David, ¿y por qué está el arca en ese lugar? Entonces dice la Biblia, y David dijo, preparar un lugar para el arca, que vayan los sacerdotes, no cualquiera, los sacerdotes, que se santifiquen, que cojan el arca y que lo traigan a Jerusalén. Y cuando traen el arca a Jerusalén, lo ponen en su lugar y le dan su sitio. Dice la Biblia que David, cuando ve venir el arca, dice la Biblia, todos conocéis la historia, empezó a pegar golpes de alegría y empezó a danzar y se volvía loco. Y la mujer le decía, hijo, pero no te va a quién, que eres el rey de Israel, estás haciendo el loco pegando brinco. Y él para esto decía, mujer, no tienes conocimiento, porque esto que estoy haciendo era algo necesario. ¿Puede la iglesia, por favor, decir un fuerte amén? Y ahora surge la gran pregunta. Hijo, ¿qué tenías que arcar? ¿Qué era el arcar? ¿Tan importante? Un tanto por ciento altísimo de personas en las iglesias no saben ni lo que es. Se creen que es una película, el arca perdida. Otros piensan que era un barco, el arca de Noé. Nada más lejos de la realidad. Os he dicho que yo necesito unos minutos.
un poquito más de tú a tú, ¿vale? Amén. Luego si tenéis dudas, tenéis todos los textos, todos los versículos, todas las medidas. Pero yo te voy a explicar lo de verdad. Dice la Biblia, me oís bien así, ¿verdad? Amén. Dice la Biblia que cuando Dios saca al pueblo de Egipto, lo echa al desierto. Y cuando Dios habla con Moisés, le dice, mira, vamos a hacer algo. Vosotros vais a ser mi pueblo, yo voy a ser vuestro Dios. Y vamos a preparar un lugar donde el pueblo y yo vamos a tener comunión. ¿Vale? Va a ser nuestra casa. ¿Vale? Ese lugar se llama el tabernáculo. ¿Lo habéis escuchado una vez? Amén. ¿Qué era el tabernáculo? Una tienda de campaña, una parada del mercado. Pero no como una parada del mercado, era un parque especial. Ese tabernáculo se montaba y se desmontaba. Pero cuando estaba montado tenía dos estancias, un lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo es cuando había la cortina, había una primera estancia completamente oscura, en la cual había un candelabro de 9 brazos. Eso es lo que le llaman en hebreo la menorá. Amén. Cada día de la semana, con 7 brazos, perdón, cada día de la semana se iluminaba una de las luces, así hasta siempre. Ya había luz. En ese lugar había una mesa con 12 panes, una por cada tribu de Israel, los 12 panes de la propiciación que no se ponían manos. Y había un altar en medio de oro que era de incienso. Y ahí los sacerdotes ministraban cuando hacían sacrificios afuera y vertían la sangre para que Dios ministrara. Pero había un lugar que estaba separado por unas cortinas. Eso era el lugar santísimo, un lugar cubierto de oro. Y en ese lugar no se podía entrar. ¿Por qué? Porque en ese lugar estaba el arca. ¿Qué era el arca? Miren, el arca era una caja de madera. Eso era el arca. La caja tenía aproximadamente, haceros por favor la idea en la mente, 1 metro de largo por 80 centímetros de ancho y 80 de alto. Una caja de madera, con esas medidas. Luego Dios le dice, mira, coge a un hombre de Israel que se llamaba Betelael, al cual yo le voy a poner de mi espíritu. Amén. Ese hombre va a coger oro, lo va a fundir y va a hacer láminas. Y con las láminas de oro, todo el arca, por la parte de fuera, lo va a recubrir de láminas de oro, por fuera y por dentro. Todo llenetico de oro. Ese arca le va a estar pasando varas, una por aquí y otra por aquí. ¿Lo estáis visualizando? Para que luego Si lo los tiene ahí. sacerdotes lo puedan transportar. Si lo quiere coger. Y dentro de ese arca vas a poner 3 elementos. ¿Y qué pongo, Señor? Lo primero que vas a poner son las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Amén. Lo pones dentro. ¿Y qué más, Señor? ¿Se acordáis del maná? Del pan que caía del cielo, que comía Israel y al día siguiente se podría. Vale. Pues haces un poquito de maná, un poquito de pan, una torta de pan, y la metes dentro. ¡Gloria a Dios! Amén. Y vas a poner algo más. La vara de Aarón que reverdeció. Muchas veces, familia, en los púlpitos damos por sentado que la gente sabe lo que estamos hablando. Pero a veces muchas personas no terminan de entender. Déjame que yo te voy a explicar lo que era la vara de Aarón que reverdeció. Dice la Biblia que siempre que hablaba Moisés, hablaba por medio de su hermano Aarón, porque Moisés era tartamudo, por si no lo sabías. Y llega un momento que en Israel se juntan todos los viejos y dicen, venid para los dos, venid, sentaros ahí. ¿Qué pasa, hijo? Que no más que habla Dios por la casa de tu papá. Moisés y Aarón eran de la casa de Leví. Es que nada más que habla por la casa de tu padre, pues hay 12 familias. 12 familias. ¿Por qué no va a hablar por la de Judá, o por la de Neftalí, o por la de... Solo por la vuestra, hijo? Aquí también hay hombres mayores de respeto. Nosotros también queremos hablar. Y dice Moisés, ¿vale? Mirad, de los 12 viejos de la tribu de Israel, traen 12 cachadas. Las 12 cachadas de los 12 viejos. 12 palos secos. ¡Traedlos! Lo vamos a poner en la presencia del Señor. Y la vara que reverdezca, esa será la que Dios elija para que hable. A mí me da igual, si quiere hablar por otra. Traen las 12 varas, las ponen delante de la presencia del Señor, y al día siguiente todas las varas estaban secas menos la de Leví, que dice la Biblia textualmente que echó flores y echó almendras. Y ahora dice Dios, coge esa vara y la metes en el arca.
Amén. Mucho la atención. El arca terminada era esto. ¿Vale? Pero la tapa, esta tapa no era de madera, era de oro puro, hecha a pincel y a martillo. Y alrededor llevaba una rebaba. No sé si lo veis. Lleva como una cornisa de 3 dedos. Cuando se termina ese arca, se le pone la tapa. En hebreo el nombre es caporé. Después te explicaré lo que es. Ahora esto lo ponen en el lugar santísimo y nadie podía entrar. ¿Sabes por qué? Porque cuando se inaugura el tabernáculo del Señor, ¿no ves? Mira, aquí está abierto y se ve. Cuando se inaugura el tabernáculo, dice la Biblia que la Shekinah, la gloria visible de Dios, el resplandor mismo de su gloria, la nube que acompañaba a Israel de día, la columna de fuego que acompañaba a Israel de noche, se puso encima del tabernáculo. Esa nube y esa gloria empezó a descender y se metió dentro del arca. Y en ese lugar estaba la misma presencia de Dios. Por eso nadie podía entrar, porque era un lugar santo. Pero cuando Moisés hacía el sacrificio del cordero y del macho cabrío, tomaba un cajón de oro lleno de sangre por expiación de sus pecados. Y ahora llegaba Moisés, vertía la sangre sobre la capa, por eso tenía una rebaba para que no se cayera, vertía la sangre. Y cuando la sangre tocaba el arca, entonces permitía que la presencia divina se iluminase y de ese lugar Jehová hablaba al pueblo. Los que estén entendiendo, por favor, pueden decir un fuerte amén. Aleluya. ¿Y por qué era tan importante ese sitio, ese lugar? Porque Dios hizo un pacto con Israel que era el pacto de la ley. 613 mandamientos de obligatorio cumplimiento para todo judío mayor de 13 años. Ese pacto de la ley tenía una señal. ¿Cuál era la señal? El arca de la alianza. Por eso, cuando Israel no respetó el arca de la alianza, iba dando tumbos por todos los sitios. Cristo, Dios, no respaldaba a Israel, pero cuando David se acordó del pacto, cogió el arca, la puso en su lugar y Dios administraba una bonito. Yo digo que Dios es santo. Y ahora surge la gran pregunta. Disculpadme. Que bien, hermano. Pero ¿me estás hablando de Israel? Yo soy un gitano o un castellano de Murcia. Pertenezco a la iglesia. Yo ni soy de Israel, ni soy judío, ni tengo el arca, ni nada de eso. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mirad lo que voy a decir. Hay un texto en el libro de Hebreos que dice que todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, es una profecía. Amén. Es una sombra y es un tipo de algo que después se tendría que cumplir. Amén. La sombra y el tipo es ni más ni menos que de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, en el Antiguo Testamento, pinches donde pinches, cuando interpretes, tiene que aparecer la sangre de Cristo. Qué bien. Si cuando interpretas no aparece Cristo, no estás claro, y esto que tiene que ver con Cristo. A ver, que alguien me lo explique. Yo te voy a explicar. No, no. Amén. Amén. ¿Dónde está la sombra? ¿Dónde está la sombra? ¿Dónde está la imagen?
Vente conmigo, por favor, al monte de la calavera. Sí. Donde dice la Biblia que se suspendían entre el cielo y la tierra las tres cruces. ¿Hechas de? Madera. ¿De qué estaban hechas las cruces? Madera. ¿De qué sacó una cruz? ¿Con qué? ¿Acuario? Madera. ¿Qué era la cruz? Tres cruces de madera. ¿Sí o no? Y de entre las tres había una de ellas, la del medio, sobre la cual estaba puesto el Hijo del Hombre, la persona del Señor Jesucristo, que representa el oro divino depositado sobre la madera, el material de la vida. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más salía? ¿Qué más salía? Las tablas. ¿Qué eran las tablas? Un resumen de la ley. En el Antiguo Testamento, cuando se dice la palabra, es igual que decir la ley. Amén. ¿Y por qué dice la palabra y no las palabras? Que hay unicidad. No dice las palabras. Si entramos en Génesis y terminamos en Malaquías, vamos a empezar desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En una frase 10 palabras. Hasta Malaquías, ¿cuántos miles de palabras hay? ¿Y por qué dice la palabra? Y no las palabras. Qué bien. Por la unicidad. El hebreo no es como el español. Muy bien. Es un idioma distinto. Muy bien. Y por si no lo sabías, en el hebreo no hay punto, coma, ni separación. Muy bien. De hecho, no se escribe en hojas. Amén. Para escribir la Biblia hebrea se hacían pergaminos y se tomaban pieles de animales. ¿Cómo se hacía el libro hebreo? No por hojas. Se cogía una piel y cuando terminaba se cosía otra y seguía. Se cosía otra y seguía. Y para poder leerla se hacía un rollo. ¿Lo veis? Amén. ¿Lo veis? Amén. No hay puntos, no hay comas. Entonces, cuando empieza Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y empieza, pa, 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 pa. Ni punto, ni coma, ni seguido, ni punto, ni aparte. Desde Génesis 1 hasta Malaquías hay toda una palabra. Y dice la Biblia en Juan, en el principio era la palabra. Era con Dios. Era con Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bien! Amén. ¿Qué más había? Dice que había pan. ¿Sí o no? Amén. Dijo una vez el Señor, Israel, Israel, guardaos de la levadura de los fariseos. Y los fariseos se gritaron, ¿qué anda esta? ¿Qué anda el hijo del carpintero? O hablo un poquito libre, ¿vale? Amén, amén. ¿Qué anda el mandante? Yo, rabino de Israel, 60 años estudiando la Torá, a los pies de los más grandes sabios, y el hijo de un mandante, un carpinterucho, guardado de la levadura. ¿Pero quién te crees tú que eres? Dice la Biblia, rechinaba en los dientes contra mí. ¿Pero por qué dijo el Señor guardado de la levadura? ¿Qué es la levadura? Hoy la levadura es un sobre que venden en el mercado de la paz de pan. Pero eso no es la levadura. Fermento. La levadura real, ¿saben lo que es? Fermento. Quizá a lo mejor las hermanas sabrán mejor lo que es. La levadura se origina de la siguiente manera. Yo hago una masa de harina para hacer pan bueno, ¿vale? Hago mi amasijo de pan, lo meto al horno. Y ahora me dejo un poquito de masa ahí que me asoma. De un día para otro, esa masa sale unas manchas verdes que se llaman moho. Eso está podrido, eso no va. Pues hace muchos siglos, casualmente alguien se le olvidó al día siguiente, cuando hizo masa nueva, un poquito de esa masa y se mezcló. Y se mezcló la masa buena con un poquito de masa mala. ¿Qué pasa? Que
que cuando tú haces una torta de pan de trigo verdadero, te sale una torta como la del kebab, así finica, ¿vale? Pero cuando metes trigo bueno mezclado con un poquito de masa que está podrida, el fermento, cuando lo metes en el horno, produce una reacción química dentro de los átomos que estallan dentro de sí y producen una elevación. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que es una torta se convierte en un pan así de hambre. Pero no es real, porque compras pan de 50 céntimos así y cuando les metes las manos se te queda así. Porque no vale, es un pan inflado, es un pan que no es real. Por eso dijo el Cristo, Israel, guárdate de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos habían inventado un sistema humano de leyes, de mandamientos y de decretos que no estaban en la Biblia. Por eso dijo, guárdate de los podridos. Porque ellos te dan un pan elevado, muy vistoso, pero no es real. Pero dijo el Cristo, yo soy el pan de la vida. Ese era el pan. Amén. Qué bien. Los que estén entendiendo, por favor, que digan amén. Amén. ¿Qué más sabía? ¿Qué más sabía? Seguimos un poquito más. Amén, amén. La vara. La vara. De los viejos que ellos también querían. Miren, en la historia han habido hombres muy grandes. A principios del siglo XX, 1900 y poco, hubo un hombre, a lo mejor, que se llamaba Carlos Tace Russell, el cual decía, yo traigo revelación de la palabra de Dios. Lo que está escrito en la Biblia no es lo correcto. Empezó a reunirse con una serie de gente, le llamaban los estudiantes de la torre de vigía, empezaron a reescribir ciertos versículos de la Biblia, se convirtieron en una secta que hoy le llaman los testigos de Jehová. Y este hombre decía, yo traigo palabra de Dios. Por el mismo tiempo hubo otro hombre que se llamaba José, el cual dice que estuvo en el monte Moría. Habló con el ángel Gabriel y le dio para que escribiera un libro. Ese libro se llama El Libro del Mormón. Y eso existe todavía. 2024. Cada uno de ellos está enterrado porque como ser humano tiene que caer a la tumba. Y mucha gente va en peregrinación a la tumba de estos grandes hombres, a ponerle flores y a venerarlos. Pero detrás de esa tumba solamente hay huesos secos. Pero hubo un hombre en la tierra el cual dijo, yo traigo palabras. ¡Santo! Este hombre también entregó su vida. Este hombre también fue puesto en un sepulcro. Pero atención, sus huesos no están secos. Sus huesos fueron resucitados. ¿Por qué? Escuchad. Porque si la presencia divina estaba dentro, escuchad esto. Si la presencia divina estaba morando, para que la presencia divina tenga contacto, había que derramar sangre sobre la capa. ¿Correcto? Cuando había un derramamiento de sangre sobre la capa, Dios hablaba. ¿Sabes lo que quiere decir caporé en hebreo cuando lo traduces en español? La capa, el caporé. La traducción al español es el propiciatorio. Dice la Biblia, Jesucristo
personal llegados aquí al mundo. No te voy a hablar de tierras. No te voy a hablar de conquistas. Quiero hablarte de tu vida. Santo Dios. Amén. Santo Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántas batallas tienes? Solo tú. Te voy a poner ahí a comer. Yo, muchas. ¿Cuántas batallas tienes en la casa? ¿Cuántas guerras tienes con la familia, con los hijos? Con el compañero. ¿Cuántas batallas hay con las economías? ¿Cuántos padres están batallando con sus hijos? Está casado y tiene problemas. Qué bien. La que se ha pedido y veremos a ver si no tiene los que están gordos. Los niños que se han disgustado. Que no hay economía. Espera. Hace 50 años, el culto, muchos gitanos lo veían como una locura. Y no querían que la gitana fuera la cultura de Estado. Como vaya, te corto las piernas. Y la gitana para venir aquí tenía que formar la mujer. Al revés también. Había muchos que la gitana no querían ir al marido. Querían el marido tuviera mejor poner con la patilla grande y después con la patilla pendiente. Le gustaba más. ¡Ay, padre! Y claro, el culto era una locura. Hoy no, hoy el culto es una maravilla. Venir al culto te hace para mejor persona y todo. La niña se te pierde. Y lo primero que preguntas es, ¿la familia del niño va al culto? Sí, gloria bendita. Que hace 50 años era eso y ahora no. Hoy también, Claro. de otra manera, no tan fuerte. Yo no lo sé aquí en Mazarrón, pero en Murcia yo sí conozco a muchas personas y hermanas que venir al culto después de un trajín en la casa y no lo saben ni la tierra. Hay hermanos que venir al culto después de un trajín en la casa y no lo saben ni la tierra. Son sus luchas, son sus guerras. Muy bien. ¿Qué dice, por favor? Amén. ¿Alguien de aquí tiene miedo? Hoy Dios te va a hablar. Amén. Aquí hay alguien que tenga miedo, yo sí, ¿eh? Yo. Mido 1,90 m casi, yo tengo miedos, mucho. Aquí hay alguien que tenga miedo, sí. Apostaría lo que tengo menos mucho y sé que no lo miedo. Allí hay gente con miedos. ¿Miedo qué? Allí hay gente con miedo a morir. ¿Sabes que hay personas que le da un dolor en una parte del cuerpo y no tienen realmente? Se está agitando. Hay gente que le da miedo que está solo o está sola. Hay hermanos que le da miedo que su matrimonio se rompa. Hay hermanos que le da miedo que la casa se la quite el banco. Qué bien. Hay hombres que tienen hijos medio mozos y le temen al hijo como a la vara verde. Porque no hace falta que el hijo ya empiece a torcerse para que cuando tenga 10 o 12 años, escucha, si me estáis entendiendo, hay niños que con 11 o 12 años le ven las caras, que le ríes y de la forma que te mueve la cabeza diré la que me espera. Y cuando la rama crece, escucha, si te haces su amigo, te toma el pan debajo del brazo. Y si te impones, se te revela y te vuelve loco. Y eso lo tienes en la casa, un regalo que no lo sabe nadie. Qué bien. Los que estén entendiendo, digan amén. Amén. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántas guerras tienes? Mucha. ¿Cuántas guerras tienes? ¿Cuántas batallas tienes? ¿Cuántas veces has dicho hasta aquí? No ven un paso más, pero luego te has caído. ¿Cuántas veces te has intentado levantar y otra vez te has caído? ¿Cuántas veces has querido retomar una relación con un familiar pero no puedes porque las citas no te dejan?
He dicho que yo estoy hablando con mucha libertad, ¿eh? Amén. En mi casa, ¿eh? Amén. Mira, si a mí una persona conocida se grita conmigo y no me quiere hablar, me da coraje al todo y no me gusta. Pero bueno, pero si no me quiere hablar ni me ha gustado a mí, eso me duele. Yo tengo 2 hermanas y un hermano. Si mis sobrinos o mis sobrinas no me quieren hablar, eso me duele, ¿eh? Luego llega la Pascua. Y luego llega el momento de estar en familia. Y ahora dice, será orgulloso que no se acerca a arreglar las cosas. Con la familia no hay orgullo. ¿Sabes lo que pasa cuando es la familia? Te lo voy a decir con cariño. ¿Sabes lo que pasa? Que la herida es ajena. Que la herida está infectada. Y cuando miras, ves un chorro de sangre que te está reventando las entrañas. No es que te hagas buena, no es que te hagas bueno, es que te duele, porque es lo que más quieres, es carne de tu carne, es sangre de tu sangre, y resulta que pasan los días y quieres derrota, pasan los días y quieres derrota. Y ahora pregunto otra vez, ¿cuántas guerras tienes en tu vida? Yo muchas. Pero déjame que te diga. Dice la Biblia que cuando David trajo el arca y la puso en su lugar, empezó a tener victoria. ¡Santo! ¡Ay! ¿Sabes por qué yo tengo derrota, Antonio? Porque mi arca que Cristo lo tengo lejos. Porque mi arca, que es el Cristo, no hablo con él. No tengo relación. Está muy lejos. Por eso el enemigo me derrota. Por eso no levanto cabeza. Pero yo hoy, como heraldo de la palabra, como siervo del Señor, de todo romperlo y te digo, tráete, levanta la casa. Y yo me lo creo. Diga el débil, fuerte soy. No tienes fuerza, Cristo te la da. Ya la rompe. Dios da esfuerzo al cansado. Amén. Espera. ¿Dios da qué? No dice eso. ¿Dios da qué? No dice fuerza. Esfuerzo. ¿Cómo? Esfuerzo alcanzado. ¿Estamos locos o qué? ¿Cómo que esfuerzo? Si estoy reventado. No voy a poner nuevamente. Me he tirado toda la mañana cogiendo de bola y tengo enrobado. Con las manos llenas de cortes. ¿Cómo vengo a mi casa? Reventado. ¿Qué es lo que quiero? Porque mi compañera me anda. Dos locos. De acostarme. Estoy cansado. Pero dice Dios, cuando vengas cansado, yo te doy esfuerzo. Amén. ¿Otra vez quieres que no vaya a coger limones? Claro. Porque tu esfuerzo es humano. Tú te esfuerzas por solucionar tus problemas. Tú quieres arreglarlo tú. Es que los gitanos a veces somos mucho adelante. Traeramos mucho, queremos saber mucho. El Señor nos dice. Amén. ¿Sabes lo que te dice el Señor? Estás cansado de luchar. Estás cansado de luchar. Ya estás cansado, no puedes más. Deja ya, hombre, de luchar. Ya no luches más. Ahora tú tienes que dar esfuerzo. Pero Señor, sí. Esfuerzo, pero no humano. Quiero que te esfuerces en el Señor. ¿Cómo, Señor? Sí. Esfuérzate en orar. Esfuérzate en buscarme.
Jehová te dará la victoria porque te quiere que vayas. Amén. Voy a ir finalizando. No sé cómo vamos de tiempo, pero me da igual. Me da igual. Yo a lo mejor lo justo lo hacéis más corto, pero a mí me da igual. ¿Sabes por qué? Porque en mi humilde opinión, que la persona de lo humilde que es, yo creo que aquí hoy Dios está hablando mucho. Amén. Claro que sí, adelante. ¿Sabes qué es el temor de Dios? ¡Adán! ¿Dónde estás tú? ¿Qué respondió él? Tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó el miedo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Donde hay pecado, aparece el temor. Cuando no había pecado, dice la Biblia, que Adán todas las tardes hablaba con Jehová. Y dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Nadie somos perfectos. Aquí, como decía ahorita aquí en la Biblia, nadie ni ninguno. Nadie somos perfectos. Todos la mangamos, todos pegamos, todos estamos a veces que no damos la talla. Pero el miedo, cuando es excesivo, es porque Dios no está cerca. Porque cuando Dios está cerca, se cumple un salmo que dice, a ver cómo lo define la iglesia, con el amor del Señor. En paz me acostaré. Y así dormiré. Puede liberar cadenas.